Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de su canal de confianza, Tunde Teclas, y pues estoy, como decían los clásicos, estamos de manteles largos porque está mi querido amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, ¿qué digo mi hermano? Mi maestro, Mm. Andrés Castora Mitcher. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por estar acá en esta tu humilde casa digital. No, hombre, pues contentísimo, contentísimo de coincidir otra vez ahora en esta etapa digital, de tantas coincidencias que hemos tenido, querido Memo. Pues bueno, pues entre muchas otras cosas que vamos a platicar, bueno, yo primero quiero hacer un descargo, ¿no? Porque pues yo estaba muy apenado contigo, porque tú siempre me invitas a tus espacios, a los espacios que tenías y a los que sigues manteniendo. Por ejemplo, tú eres un ya experimentado eh, como ahora se le llama creador de contenido, ¿no? Sí. ¿No? Con tus programas, ¿no? Y con tus participaciones en los medios, pero sobre todo tus dos programas de palabras urgentes, Sí. donde pues bueno, has hecho un gran trabajo, sigues haciendo un gran trabajo de difusión de la poesía y de los poetas mexicanos, jóvenes y viejos y de todo, pero pues yo creo que ahí digo, yo lo sigo, tu programa, y veo, digo, todos esos poetas de dónde salen, mano. Y, 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 Levanta una y piedra. y peor tantito, ¿cómo los conoce Andrés? ¿Cómo los conoce Andrés? Y digo, pues ahí están, digo, es un trabajo de documentación histórico prácticamente, de difusión e histórico que haces con tu programa y sobre todo, pues con uno de los grandes amores de tu vida. Es que tú eres muy amoroso, entonces tienes varios amores en tu vida, la poesía, y el teatro, ¿no? Entonces, con tu programa de ciclorama, que bueno, pues también está, ahí vamos a poner en los, en la caja de la descripción, vamos a poner ahí los enlaces para que la gente vaya a tu canal. Y pues Ciclorama, que es tu programa sobre teatro mexicano, creo que es el único, ¿no? El único que permanece y pues tú sigues en la brega, aunque, este, pues como todo, yo también igual, ahorita vamos a platicar de cómo nos ha ido con este mundo, con este pinche mundo del que no nos podemos salir, pero que aquí No, estamos. Y que hay que seguir y que hay que seguir, es como yo les digo a mis alumnos, los artistas somos la última trinchera. Los así es. artistas somos la última trinchera antes de que a esto se lo lleve la chingada. Ahora, aquí en este canal yo sí le mando lo mando a la chingada el algoritmo de YouTube y aquí se puede hablar de todo, puedes hablar de todo, puedes decir groserías. Yo sé que tú eres una persona muy decente, pero si es necesario, puedes decir. Y este, a mí me vale madre lo de la monetización y de eso. Realmente eso también es un acto de resistencia, decir Sí. las cosas como se deben de decir. Bueno, ya, le paro aquí eh, en este descargo y bueno, pues agradecerte que estés. Y pues bueno, pues para algún despistado que no sepa quién es Andrés Castuera es lo más cercano que yo he conocido a un hombre del Renacimiento. O sea, a una persona que no solamente es un artista completo de múltiples géneros, digo, ya dijimos el teatro, la poesía, el cine, que además otra cosa también, o sea, eso es lo que tenemos que rememorar. Tú me descubriste. Ya ¿Cómo estaba no? yo a Ya se punto, lo- Sí. ya estaba yo a punto de firmar con Almodóvar y se me echó a perder, se me chingó una rodilla y ya no pude firmar con Almodóvar, pero contigo hice mi primera y única película que he hecho, este, Una vida que salvar, De ¿no? sacerdote más.
de sí, que siempre me toca de padrecito. Este, y pues bueno, tú me invitaste ahí, que nos conocimos en la Universidad del Valle de México, Sí, sí. ¿sí? Y Ahí, ahí pues siempre voy a recordar esos espectáculos que armábamos ahí, esos que nos, poetazos que hacíamos en la que nos escalinata. agarrábamos a poetazos, esos Sí, mano a mano que hacíamos ahí en la explanada leyendo nuestros poemas. Y pues bueno, pues todas las cosas que tú muy generosamente me has invitado a colaborar y a participar de las miles de cosas que haces. Y digo hombre del Renacimiento no solamente porque eres o sea, en términos artísticos, pues eres muy inquieto, desde actor, director, productor de teatro, pero además eres como Jesucristo, güey, o sea, tú mismo hiciste tu casa, tú construiste tu casa, ¿sí? Tú mismo haces tus libros, ¿sí? Tú mismo editas, no, o sea, no editas, o sea, tú mismo haces con tus manecitas, haces tus libros y los imprimes, los publicas, los vendes, los promueves. O sea, por eso digo que para mí eres la muestra de un hombre del Renacimiento en pleno siglo XXI. Pero recuerdo mucho eso que también, pusiste en el prólogo. ¿eh? Recuerdo muchas estas palabras que pusiste en el prólogo, en uno de los libros que prologaste. Decías esto del hombre del Renacimiento y lo recuerdo con mucho cariño. Sí, pues es que, pues es la verdad, mano. Entonces, pero también ahora recordando, ahora que vamos a platicar, pues hay muchas cosas digo, aunque hemos platicado mucho y siempre que nos vemos y platicamos con gusto y todo, pero hay varias cosas que yo no conozco de ti. Por ejemplo, ¿cómo surge en ti la inquietud? Primero pues de la escritura, no sé qué haya sido primero, la escritura o el teatro, o ambas cosas salieron al mismo tiempo. ¿Cómo fue? A ver, platícame cómo era el niño Andrés Castuera cuando lo atacó el arte. Fíjate que yo tuve muy cerca, curiosamente, eh, el arte y a la vez lo tuve muy lejos, Ujú. porque ambas, ambas simientes biológicas, tanto paterna como materna, habían sido personas que por distintas razones habían fracasado dentro del arte. El caso de mi madre, ella fue integrante de la Compañía Nacional de Danza desde muy joven, ella se dedicó a la danza, pero a punto de tener una de sus giras internacionales, ella vivía en la casa de mi abuela, era de mármol, desde ahí entiéndase estos orígenes aristócratas que he negado toda mi vida, pero es importante el mármol por lo resbaloso que es. Mi madre venía con calcetas, se resbaló, se cayó por la escalera, se partió la columna vertebral y no pudo volver a bailar. Ok. Entonces, para ella el arte era eso, era ese ente malagradecido, al que no quisiera que nadie se dedicara nunca. Y por el otro lado, el señor Don Castuera, eh, toda su vida fue pintor, pero no sé si cuando muera va a vender algo, pero en vida no ha vendido absolutamente nada. Es decir, ambos tienen sus profesiones, ambos son terapeutas, solo educadores, eh, mi madre dedicada a la educación especial y mi padre dedicado a la educación sexual. Él es médico de cepa, él es médico y después se especializó en medicina sexual, pero toda su vida, no digo quiso ser pintor porque pintó, o sea, pintor fue o es, ¿no? Es decir, pero nunca trascendió, o sea, estuvimos exponiendo todos los domingos, ir cargando y cargando cuadros ahí al Jardín del Arte en Sullivan, y durante años no vendió, es decir, desde donde yo tengo memoria, no vendió un solo cuadro. ¿No? Entonces, sin embargo, pues yo mamé arte, ¿no? Danza, literatura, siempre tuve en casa de mi abuela una biblioteca enorme, o sea, yo desde chiquito tenía libros por todos lados, mis padres eran muy lectores, mi abuelo era muy lector, entonces siempre tuve muy cerca el arte, pero era ese tabú, es decir, el arte no. ¿No? Si mis padres hubieran podido evitar que yo me dedicara al arte, bueno, de hecho lo intentaron,
Lo intentaron con sus comentarios, ya sabes, esos comentarios Ajá, de vamos a morir de hambre, etcétera, etcétera. Eh, pero pues la vena está ahí, mi abuela materna, piano concertista, mi bisabuelo, director de orquesta, entonces pues no había de dónde no sacar la vena. Y el hábito, porque sí recuerdo que mi padre desde muy pequeño nos llevaba al teatro, ¿no? Nos llevaba a obras, a las obras del Cleta, ahí en el Titiricló, en la Casa del Lago, mi madre al Lago de los Cisnes, es decir, siempre tuve cerca el arte. Entonces, la escritura llegó primero porque yo siempre sentía eh, nunca me conformaba con mi realidad, o sea, yo era un mitómano de antología, ¿no? O sea, yo de 4 cosas que decía, 5 eran mentiras, 5 eran inventadas, pero me metía en muchos problemas por decir las cosas. Y después entendí que escribirlas podía ser una licencia maravillosa, entonces, pues ya mejor las escribía, pero mis historias, yo las recuerdo de siempre. Incluso tengo anécdotas de mi madre que yo les inventaba, con tal de que mis maestras del kinder me dieran algo de comer. Inventaba que no me daban de comer en mi casa, que solo me daban cáscaras de perreta, ¿no? O sea, es decir, fui un mentiroso desde chiquito. Esas me las ajá, contaron mis padres, yo no las recuerdo. No porque ajá. las niegue, al contrario, las acepto porque están maravillosas, ¿no? Que yo a mis maestras les echaba todos estos choros. Pero ya más tarde, en la secundaria, en la Ujú, prepa, me di cuenta de los problemas en los que me metía por hacerle creer a la gente mis historias, porque todas eran trágicas, terribles y demás, porque la felicidad me parece muy poco escribible, la felicidad prefiero vivirla, ¿no? Y lo demás lo escribo. Entonces empecé muy chico. En la secundaria tenía yo una maestra que para cada cosa que había de concursos y de festivales me pedía a mí que escribiera, ¿no? Oye, escribe algo sobre esto, escribe algo sobre esto. Entonces, mis primeros ya textos con conciencia de que los iba a leer ante un público, que los iba a leer a alguien, fue mucho en la secundaria, en estos concursos, ya sabes, de cuento, de poesía, etcétera, etcétera. Y me gustaba mucho, mucho, mucho. Escribía poemas de todo, de todo, de todo, de todo, ¿no? Y le digo poemas porque a mí me vale madres dónde eso no es. A mí me explico porque ya sabes que no, es que eso no era poesía. Por eso ves que ahora ya digo que escribo renglones, ¿no? De ahí que me llamé el renglonero para que no dejaran de joder. ajá. Entonces escribía mucho, escribía mucho. Y ya en la preparatoria es cuando se fusiona esto, porque toda mi familia estaba muy preocupada de que iba yo a estudiar, ¿no? Porque siempre tuve una facilidad tremendamente aburrida para la escuela. La escuela siempre fue aburrida para mí, ¿no? Todo lo aprendía muy rápido, no es que fuera matado, o sea, yo sacaba dieces, pero sin el mínimo esfuerzo. Por eso digo que la escuela para mí fue aburrida en la cuestión académica y divertida en todo lo vivencial. Ujú, Entonces, ujú, pues, siempre tenía tiempo, entonces en ese tiempo escribía, en ese tiempo me ponía a molestar a los maestros, me encantaba leer el texto que íbamos a ver en literatura para contradecir a los maestros. Entonces, el maestro de matemáticas decía que yo iba a ser un gran matemático, el de química que yo iba a ser un gran químico. Es ujú. decir, mis maestros se peleaban por mi vocación y la única que no se peleaba por mi vocación era mi maestra de literatura, que era Mónica Lenz, que es una gran teatrera. Ella era la única que tenía muy claro que por favor no se me fuera a ocurrir dedicarme a eso porque no lo iba a poder dejar, ¿no? O sea, así me lo decía. Me dice, es que el día que tú pruebes las mieles de la poesía y del teatro no lo vas a poder dejar. Y era curioso porque era la única que a mí me gustaba a la que yo quería llamar la atención, que leyera lo que escribía, que no sé qué. Ujú, ujú. Y entonces ya cuando mi familia se empieza a preocupar, ¿no? En la prepa de qué voy a hacer yo, porque además estaba yo becado, yo estuve becado todo el tiempo, primaria, secundaria, prepa, o sea, nunca pagué un centavo por mi educación, porque estuve en escuelas privadas, ¿no? Ya después, afortunadamente, pude irme a la UNAM y ya hacer eh, cobrarme de los impuestos. Pero estaban muy preocupados de qué iba a estudiar y yo tenía muy claro que no quería estudiar nada, porque mis poetas favoritos ni siquiera habían acabado la secundaria, entonces yo no quería que la escuela me echara a perder, ¿no? O sea, yo ya me había chutado muchos poetas, muchos novelistas y tenía esas historias de testimonios en biografías, autobiografías, que los mismos autores renegaban de la escuela. Entonces, cuando yo decía eso, yo decía, yo no voy a estudiar nada. O sea, yo tenía muy claro ya en la prepa, muy claro, que yo iba a ser escritor, entonces no quería estudiar nada, porque ser escritor, pues bien lo sabes tú, no se estudia. Vamos, puedes tomar talleres, etcétera, pero como tal no existe esa carrera. Es una mentira cuando te vas a letras hispánicas y te das cuenta de que estás siendo maestro de literatura, lo cual también es hermoso, porque otro de mis pasiones es la docencia.
Y justo en el segundo año de preparatoria, cuando yo ya tenía muy claro que quería ser escritor, me encuentro con una chica en la que me encantaba desde cuarto de prepa, pero yo no me atrevía a hablarle, que siempre la veía muy triste, muy triste. Ujú, Y se, un día me acerqué a ella, y ella se llama Patti Riva Palacio, y le dije, ¿qué haces? Me dice, es que yo quiero ser actriz, pero no me van a dejar ser actriz. Y obviamente, pues el yo Andrés y sus choros, ¿no? Dije, oye, pues yo tengo escrita una obra de teatro, ¿por qué no la hacemos, no? La obra de teatro, por supuesto que no existía. ¿Cómo se llama la obra de teatro? La otra cara de la moneda. Pues, ¿de qué trata? Pues de una chava. O sea, le estaba yo contando mi historia en tercera persona y la de ella, ¿no? Un chavo que es todo cerebrito, un ratoncito de biblioteca que se enamora de una chava banda y no sé qué. ujú, En ujú, realidad le estaba ujú, contando nuestra historia y me dijo, me encantaría leerla. ujú. Y dije, desmadre, no tengo escrita la obra. Nunca había escrito teatro, pero había leído teatro. O sea, tenía la idea de cómo se tenía que ver una obra de teatro, ¿no? Yo había leído algunas cosas por ahí del Nagarro, de Carballido, había leído también por ahí, sí, había leído algo de Shakespeare, pero eso se me hacía un poco insufrible para escribir a mi edad, pero sabía que tenía que tener diálogos, o sea, como que tenía medio la idea. Pues me senté en mi máquina de escribir, yo todavía amaba hasta la fecha tengo mi máquina de escribir, y escribí la obra en una noche porque tenía que llevársela porque no iba a quedar mal, ¿no? Se la llevé al día siguiente, todavía ahí tengo el borrador, o sea, tengo mi primer libreto teatral, que se lo llevé, le encantó, me dijo, pero no nos van a dejar hacer teatro. Yo estaba en una preparatoria, que afortunadamente ya se extinguió, que se llamaba la Preparatoria Polanco, pues que no llevaba, no había ni estudiantina, ya después hubo estudiantina, pero el uniforme era saco y corbata, o sea, era una obra, era una escuela para, ya sabes, ¿no? Para ser lidercitos, empresaritos, todo menos arte. Entonces me di cuenta de que teníamos que hacerlo de forma clandestina y yo usando las palancas que siempre he tenido con los directivos de las escuelas, le dije, oye, al licenciado, al director, mire, vamos a hacer un grupo de estudio, ¿no? Porque tengo muchos amigos que están rezagados en matemáticas y no sé qué. Pero necesito que sea en un salón hasta arriba para que no nos distraiga y me vas en el turno vespertino. Entonces ellos pensaban, bueno, muchos de los del grupo no sabían que era clandestino. Uno de ellos era mi hermano. Dije, no, si Ujú. este güey se entera que es clandestino, va a valer madre. Entonces ellos pensaban que todo era legal. La mayoría no, la mayoría sí sabían que era totalmente clandestino. Y al final me enteré que había 40 chamacos queriendo hacer teatro en la preparatoria. Entonces era el grupo de estudio de matemáticas más grande de la historia. Por supuesto, estábamos montando la otra cara de la moneda y yo no sabía hacer teatro. Entonces cuando yo escribía rómpanse la madre, pues rómpanse la madre. O sea, nada de actuado. Entonces en una de estas escenas de rómpanse la madre, rompimos un cristal del salón. Entonces subió el prefecto y descubrió que lo que estaba pasando ahí no era un grupo de estudio. Tuve la suerte de que el director del turno vespertino era un músico frustrado, al que no le habían dejado ser músico. Y entonces él intercedió por mí con el director de la mañana, que era un tirano, y le dijo, Raúl, déjalos hacer esto. Tienes a un chavo de 17 años liderando a 40 chavos en un proyecto cultural y artístico. Y así fue como nació la Traca de la Moneda y así fue como me hice dramaturgo, pues porque en la vida había escrito, escribía mucho, mucha poesía, muchos relatos y lo único que hice fue, bueno, vamos a ponerle diálogos, vamos a poner acotaciones y me cautivó porque dije, wow, lo que escribo toma vida, o sea, ver que un personaje que yo había escrito tomaba vida, pues me encantó. Ya se hizo medio oficial el grupo de teatro. eh, a mí me mandaron a la UNAM a tomar clases, estando yo en el último año de la preparatoria. Este, pero terminó la Traca de la Moneda y me dijo el director, oye, siempre nos llega una convocatoria para pastorelas, pero pues nunca participamos porque es más, ni siquiera las abro. ¿Qué tal si con tu grupo haces una pastorela? Y yo dije, no, me cagan las pastorelas. Entonces escribí algo está pasando en Belén que acaba de cumplir 30 años, ¿no? Porque es una pastorela donde yo le tiro a la mercadotecnia, pues el rojillo utópico que soy, hecho pastorela. Nos fuimos a la muestra del lago, a la Casa del Lago, y ganamos la muestra de pastorelas y villancicos. Entonces nos abrió muchas puertas porque nos invitaban a todas las escuelas de Pulanco, de Clavería, de la Nueva Santa María, porque éramos el grupo de chavos estudiantes haciendo teatro. Entonces tuvimos un chorro de funciones, tanto como con Otra Cara de la Moneda, como con Cuando está pasando en Belén. Y ahí fue cuando dije, quiero escribir, quiero hacer teatro, me encanta hacer teatro. Pero la condición, en la de Gire, porque mi escuela era incorporada, no era una escuela de la UNAM, le decían que yo no podía dar clases de teatro porque yo era alumno.
Entonces el director le dijo, pues, ¿qué hago, güey? A ver, si yo contrato a otro maestro, nadie lo va a seguir. O sea, el que armó este desmadre es él. Entonces, pues yo quiero que él sea. Entonces, si tú como de Gire no me validas eso, pues yo lo voy a hacer como un taller externo. Pero pues le pegó mucho a la UNAM que yo ganara. Como tú mismo estás diciendo que al que premiaste no lo vas a apoyar. Entonces la condición fue que yo me fuera de oyente Ujú, al Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Entonces, en las mañanas iba yo a estudiar a la prepa, a terminar mi prepa, y en las tardes me iba yo a estudiar al colegio. Era el Doggy Hauser de la época, ¿no? Porque pues ya ajá, estaba yo 7 años ahí. Y bueno, ujú. conocía grandes maestros, ¿no? Que hasta la fecha son mis maestros, ahora ya mis colegas, ¿no? Como Me Wagner, ¿no? Le Helvig. Es decir, pues estando yo ahí dije, no, pues de aquí soy. Entonces llegué un día y dije, mamá, ya sé que quiero estudiar. O sea, hay una carrera para esto, y se llama literatura dramática y teatro, porque me voy a dedicar a escribir teatro. También voy a actuar, también voy a dirigir, pero quiero escribir porque quiero yo crear las historias y ya después yo las actúo, etcétera. Obviamente el rechazo fue pleno, fue total. Yo tuve que separarme de mi familia muy joven porque no estaban de acuerdo con que yo hiciera esto, pero pues llegaron juntas, pues, o sea, la escritura llegó muy chiquita, no me recuerdo sin haber escrito, y te digo, cuando no escribía, pues me echaba mis choros. Eh, Y ahora que puedo escribir teatro y que puedo escribir cine, pues está maravilloso, porque entonces todas mis mentiras ahora se vuelven historias que pueden ser las historias de otros. Entonces, yo creo que llegaron juntos, pero yo no sabía que podía ejercerlos, ¿no? Ya ahora entiendo la responsabilidad que es escribir una obra de teatro, ¿no? No quiere decir que escribir un cuento o un poema no sea esa responsabilidad, pero no lo vas a tener que cristalizar en tercera dimensión, ¿no? Nadie va a tener que hablarlo, decirlo y actuar. Entonces, pues ya, pero pues digo, esas son mis primeras obras y ya de ahí no he podido. La diferencia ahora es que cuando creo que la historia no puede hablar sola es cuando se vuelve narrativa, ¿no? Es decir, cuando sé que eso no lo voy a poder resolver sobre el escenario y no me quiero perder de escribir esa historia, entonces se vuelve narrativa. Y Ujú. cuando solamente es una idea abstracta, entonces se vuelve poesía, y cuando puedo concretar algo que puedo subir sobre el escenario, se vuelve teatro, ¿no? Por eso digo que yo soy renglonero, yo escribo lo que necesito, no tanto pensando en el género, sino la idea dónde puede plasmarse, ¿no? Oye, pues yo estoy sorprendido porque esto no lo sabía yo, nunca me lo habíamos platicado, me lo habías platicado. Yo pensé que habías nacido en un campo de coles, ahí naciste y ya pues, naciste así como eres o llegaste en una nave espacial y te abandonaron aquí, Ahí está pero, mejor esa. pero ahora veo que pues bueno, lo traes en la sangre y pues desde muy joven y eso me gustó ahorita que me lo platicabas, digo, primero fue la mentira, para ti primero fue la mentira, Sí, sí. porque tuviste que escribir la obra para sostener tu mentira, para Así quedar es, bien con esta chava. Qué así bonito, es. güey. Eso primero fue la mentira. Déjame Ujú. apuntarlo, güey. Luego tengo ideas geniales, pero luego se me olvidan. Deja apuntarlo. Primero fue la mentira, sí, pues Nada más que ahora ya soy un mentiroso con título. eso, pues eso es lo que somos, o sea, vivimos de la mentira, Ujú. vivimos de la mentira los escritores. Pues bueno, déjame ir pasar algún tiempo para, bueno, pues contar cómo fue, cómo nos conocimos, cómo te conocí yo, y luego, pues ya retomar hasta llegar a esa parte. Pues dábamos clase en la VM, en un periodo extraño de esa escuela, ¿no? De la VM, San Rafael, ¿no? Cuando la Que, ultraderecha no era tan ultraderecha. ajá, güey, que ahora ya está, ya No, la ya no. están, ya la están, Ya no habría forma de poder estar ahí tú y yo. pero fue una cosa precisamente también por gente loca, Como ¿no? Randolph, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues empezamos, yo ya había empezado ahí fue donde empecé a dar talleres verdaderamente. Talleres y cursos. El primer curso que yo di ahí fue sobre Charles Bukowski, Mm, ¿no? O sea, que no sé por qué me lo aceptaron, güey, que además
ha sido el único, hasta donde se ha sido el único curso que se ha dado sobre Charles Bukowski en una universidad aquí en México, ¿no? Ujú. Puede que hayan dado cursos otros afuera, pero en una universidad ahí está eso. Y ya nada más el anecdotario, en ese curso se apuntó Gerardo Fernández Noroña, güey. Sí, Fue mi qué bacán. alumno, güey. Fue mi alumno, Gerardo Fernández Noroña. Porque además la cosa fue que, como yo colaboro en la jornada y colaboraba desde entonces en la jornada, pues lo mandé y lo pusieron en la cartelera de la jornada. Entonces, ¿te acuerdas que que hubo que al principio eran gratuitos? O sea, cualquiera se podía apuntar ahí en la UVM, ya después lo Ahí. cerraron, ¿no? Ujú. Precisamente lo cerraron por mi curso de Bukowski, güey, porque fueron 40 personas, casi todos de fuera, y llegaban y se empedaban los salones, cabrón. Sí, Sacaban la justamente. chela, ¿no? Sacaban la chela y mientras yo estaba dando, yo no me daba cuenta, pues no sé, y dejaban las botellas en el bote de la basura del salón, cabrón. Entonces, pues fueron los de intendencia a decir, oigan, es que hay botellas de cerveza y de vino ¿qué está pasando? Entonces ya investigaron y dijeron, y entonces fue cuando ya no se daban, no Solo para estaban alumnos. abiertos a todo público. Bueno, pero entonces coincidimos y entonces tú eras el cacique de los cursos en la UVM, y digo cacique porque dabas todos los cursos, güey, todos los cursos literarios, dabas poesía, dabas cuento, dabas Guión, guión de cine, dabas teatro, o sea, todo, güey. Yo los que quería, que también quería dar de, hasta ajedrez, ¿eh? hasta Este, ajedrez. nada más te faltaba baile, güey, nada más te faltaba Oh, baile. Y entonces, pues yo dije, pues es que ya no puedo dar porque pues ya los tiene. Entonces me inventé, ahí fue cuando me inventé el curso de redacción intensiva, que todavía lo sigo dando. ujú. ¿No? Ahí fue cuando me lo inventé el curso. Y bueno, y allí empecé con eso, también los cursos y bueno, los talleres. Pero tú dabas todos los talleres literarios, te inventabas todos los talleres literarios, pero además, y esa era una cosa muy interesante y que eso es lo que también quiero que continúes contándome, contándonos, es que yo veía que eras como especie como de gurú, güey. Te seguían los chavos, güey, ¿no? Te guían los chavos, tenías tu grupo, bueno, después formaste tu grupo teatral y tu grupo Sí, cinematográfico, ¿no? El famoso Sin Lana, cómo no. ¿no? El famoso Sin Lana, no sé si todavía sigue, Ahí o sigue o pronto. sea, realmente tú eres el Sin Lana, el colectivo Sin Lana eres tú. Cuando tú quieres lo levantas, ¿no? Cuando hay necesidad lo levantas, lo resucitas. Pero a mí me daba me intrigaba mucho cómo te seguían los chavos y que eras verdaderamente un gran maestro. Yo apenas empezaba a dar clases y pues yo todavía no sabía, apenas estaba empezando con esta cuestión, pero yo veía que a ti te seguían mucho porque tú los involucrabas mucho y les hacías que sacaran adelante y que participaran y que propusieran, todo, porque era un trabajo colectivo. Y esa es una cosa que quiero. Entonces, primero, ok, o sea, entras a estudiar de oyente, no terminas la carrera, ¿o sí? Sí, sí, sí. Sí terminaste la carrera. ¿Y cuándo empiezas? Bueno, pues es que ya luego empezaste a escribir y a dirigir y ya, o sea, al mismo tiempo hiciste todo. Pero Ujú. ¿cuándo empiezas tú a que te guste y que empiezas tú con la docencia ya propiamente dicha? Porque también en la facultad, pues tú eres, pues ya parte del mobiliario también de ahí de la facultad, ya has formado, o sea, generaciones y generaciones de gente de literatura dramática en la UNAM.
Platícame sobre eso. Pues fíjate que empezó a la par, porque eh, tuve que empezar a dar el taller de teatro, ¿no? O sea, porque si yo Ujú. quería teatro, tenía que dar un taller de teatro, tenía que enseñarle a hacer teatro. Entonces, yo tenía 17 años cuando empecé a dar el primer taller de teatro. ¿Y qué hacía yo? Replicar lo que yo aprendía en la UNAM, lo replicaba con mis chavos de la prepa Polanco. Entonces, era muy interesante porque pues, a veces pobres seguro los traumé a más de uno, ¿no? Porque sin mayor, pues no tenía más que la vocación y las ganas, pero no tenía la experiencia para manejar algunas circunstancias, entonces yo era bien azotado con los ejercicios, todos llorábamos, todos berreábamos, pero fui encontrando mi propia voz para hacer las cosas. Me di cuenta de que había algo, eso que tú dices, que quienes estaban frente a mí me creían y confiaban en lo que yo les decía. Y entonces fue cuando dije, no, yo quiero yo quiero dar clases siempre, ¿no? Yo quiero enseñar esto siempre, ¿no? Yo quiero enseñar. Mi primer taller fue de teatro, pero ese mismo año, en un curso de verano, me piden que dé un taller de poesía, ¿no? Entonces tuve que irme documentando, tuve que ir dando herramientas. Dice, toda mi vida ha sido diseñar ejercicios para la escritura, ¿no? Yo nunca he sido teórico, ¿no? No, o sea, la teoría yo me la tengo, yo soy el que tengo que asimilar la teoría para llevarla a la práctica. Esa siempre ha sido mi idea y lo sigue siendo y mi cátedra hasta la fecha se basa en práctica, práctica colectiva. Ya después fui perfeccionando los talleres, el taller de teatro cada vez se creció, entré a los 18 años a dar un taller de teatro a personas con discapacidad, con parálisis cerebral, porque, bueno, mi mamá, que se dedicaba a la educación especial, era la directora general de APAC, Ujú, que APAC todavía sobrevive por ahí, y ella me dijo, ¿por qué no das un taller aquí para...? Yo crecí con estos chavos con parálisis cerebral, me iba de campamento con ellos, porque la vida de mamá era eso, ¿no? Ir a su oficina era ver a niños con silla de ruedas, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con autismo, es decir, siempre fue parte de, ¿no? Entonces, mi primer taller de teatro ya que en el que me pagaron, fue ahí, fue haciendo un grupo integrado en la PAC, dándole teatro a personas con parálisis cerebral. Yo tenía 18 años. Ya después me contrataron en la prepa que estudiaban mis hermanos. Le surgió un ujú. maestro de literatura y a mi hermano se le ocurrió decir, pues mi hermano no sé si, pues mi hermano es maestro de teatro, pero pues, ha leído un chingo, entonces seguramente puede dar el taller de literatura. Y sabían que yo estaba estudiando letras hispánicas porque letras hispánicas sí la acabé, pero no me titulé, no me dio la gana. La hice porque cuando yo me metí a la UNAM no existía, no podías entrar a teatro, sino tenías que como ahora en varias de estas carreras de prerequisitos, no, o sea, no entrabas directo a teatro, tenías que pedir tu cambio de carrera. Entonces me fui a letras hispánicas en lo que esperaba mi cambio de carrera a teatro. Pero como el primer año ya lo había hecho de oyente, pues no había problema. Y me gustaron algunas cosas de letras hispánicas. Entonces, gracias a que estaba en letras hispánicas, en segundo semestre, me dejaron dar la clase de literatura en el Centro Cultural Albatros. Y lo mismo, ¿no? De repente decían, no, es que ahora resulta que o sea, habían corrido maestros de literatura cada semana, porque Albatros era una escuela ahí en la Herradura pues para gente de muchísimos recursos, que es gente que corre maestros así, ¿no? Sí, Y de pronto haber corrido en 3 meses, 6 maestros de literatura, resulta que se vuelve una de las clases más atractivas. Entonces me acogió muy, muy bien la familia Matt, que eran los dueños de esa escuela, que después ya defraudaron a medio mundo, pero yo ya no fui parte de esa historia. Y pues me dieron literatura, de repente me ujú, dijeron que quería dar etimologías, que si me interesaba dar etimologías, entonces pues me eché un intensivo de griego y de latín ahí en letras clásicas de la UNAM, entonces también empecé a dar etimologías y de repente daba literatura mexicana, que esa siempre ha sido mi pasión. Y cuando me di cuenta, de pronto ya llevaba 5 o 6 años dando clases sin que yo supiera en qué momento pasó todo eso. Obviamente, siempre la carta de entrada era, sí, te doy las clases que quieras, pero déjame hacer un taller de teatro, ¿no? O sea, eso siempre fue. Eh, y así fue, realmente fue así. De repente acabé la carrera dando clases, es decir, yo ya daba clases. Yo te digo, daba clases de 18 años, ahí en el Albatros. Ellos tenían una universidad en la tarde, que era la Universidad Nuevo Mundo, y ujú, que fue donde estudié cine. A cambio de que yo pudiera estudiar cine, ahí no me titulé porque la universidad desapareció por esta bronca que hubo con los ujú. AMAT, Ajá. pero a cambio de que yo pudiera estudiar ahí gratis, yo le daba la materia de teatro a los de la carrera de cine. Tenía alumnos mayores que yo.
porque la materia de teatro se daba en los últimos 2 años. Entonces yo ahí tenía 20, 22 años y tenía alumnos. La carrera de cine suele ser nunca la primera opción. Normalmente la carrera de cine la estudia gente que ya se salió de su carrera, o sea, ya son mayores. ¿No? Muy pocos Sí. son de 18, 20 años. Normalmente eran de 24, 28, 30 años. Entonces era Ujú. bien curioso porque fue mi primera experiencia con alumnos mayores que yo, pero lo disfruté muchísimo porque aprendí muchísimo. Y así fue, o sea, de pronto estuve muchos años en el Albatros. Después me fui de loco al TEC de Monterrey, a Guanajuato y Irapuato. Me fui de director de difusión cultural, o sea, de repente me quisieron que yo me fuera a dirigir difusión cultural porque necesitaban levantar el área de difusión cultural. ¿Sabes qué? Era como el joven maravilla, ¿no? Por eso me daban tanta chamba, ¿no? Porque era, güey, este cabrón tiene 22 años y hace esto y ese. Entonces, eso me ayudó mucho que yo a mis 22 años, ¿no? Ya llevaba 5 años haciendo teatro, ya llevaba 5 años dando clases. Entonces, eso me abrió muchas puertas. En el TEC de Monterrey, pues yo era el director de difusión cultural más joven que habían ellos tenido, ¿no? Imagínate, yo a mis 26, 27 años ya dirigía difusión cultural en una institución como el TEC de Monterrey y daba clases ahí también de teatro, de literatura. Ahí no me había titulado por la huelga, yo no me titulé por la huelga, no me titulé a tiempo, porque vino la huelga, de hecho en la huelga fue cuando me fui a Monterrey, me fui a Irapuato, porque estaba en huelga. La huelga de la UNAM, Ajá, ajá, la del la 99. del, la del 99, sí. Yo terminé mi carrera en el 99, pero no me pude Ah, ok. titular. Se cerró la universidad a 3 semanas de que yo presentara mi examen profesional. Ujú, Entonces, pues dije, pues a la chingada. Entonces, en el Albatros me decían, porque ellos estaban esperando mi título para que yo pudiera seguir dando clases, y le dije, pues gracias a la huelga, pues no hubo pedo, yo pude seguir dando clases porque era está en huelga, está en huelga. Tú sabes que una cosa es que duró un año la huelga y otra cosa es que en 2 años no podías sacar tus papeles. En este ujú, periodo me fui al TEC de Monterrey, me fui muy bien, me fue muy bien el TEC de Monterrey. ujú. No aguanté porque era Guanajuato y porque era Irapuato y porque yo soy un rojillo come curas de mierda, entonces dije aquí, si me quedo aquí más me van a quemar en leña verde, entonces Eso es lo que me intriga, mano, que tú siendo como eres, te hayas eh, ido a meter a las entrañas del monstruo. y fíjate, irónicamente, mi cobijo fue el TEC de Monterrey. O sea, contra lo que yo pensaría antes de estar en el TEC de Monterrey, porque ahí estudiaron mis hermanos, yo tenía la experiencia directa de mis hermanos, todos mis hermanos son gente del TEC y del ITAM, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos, dos de ellos son del TEC de Monterrey, y el otro es del ITAM, puedes imaginártelo. O sea, yo soy el único que decidió Sí, no, sí eres volver. marciano, güey, sí eres marciano, sí Sí, te vino a dejar una nave espacial, güey. sí, yo soy el único que eligió vivir en vez de arrendar la vida, ¿no? Entonces, pues eso me hace muy feliz. Pero bueno, pues, ya sabes, hay Güey, una sí, fuerza mire. muy, muy sabia. Déjame apuntar esa, güey. Sí, sí. Digo, es parte de tus renglones, ¿verdad? Pues es que yo tenía muy claro que, mira, yo no creo en Dios, pero sí sé que hay una energía superior y esta energía superior sabe, es muy sabia. Tú sabe que yo necesito más libertad que dinero para vivir y por eso me hizo más libre y a mis hermanos les dio más dinero porque saben que lo necesitan. O sea, así son las cosas en la vida, no hay bronca, ¿no? Pero ya en Sí, el TEC de Monterrey yo dije, puta, en el TEC de Monterrey, ¿qué va a pasar? Yo me imaginaba de verdad una cuestión que no me iban a dejar de hacer nada, ¿no? ¿Qué infraestructura cultural tiene el TEC de Monterrey? sí, O sea, sí, sí, lo que claro. yo hice en la UVM fue por lo que pude hacer en el TEC de Monterrey. O sea, la diferencia es que en la UVM no te dejaban, tú tenías que agarrar de chingadazos y porque estaba el ojo de Randolfo ahí, y Randolfo me decía, va. Pero yo lo que llegué a hacer, yo a la UVM llegué con la potencia de, güey, es que en el TEC de Monterrey yo decía escultura y órale, ¿qué quieres? ¿Y qué quieres? Porque está muy equilibrado, ¿no? Lo triste de estar en el TEC de Monterrey es que yo encontraba grandes actores, grandes escritores, y yo sabía que no iban a poder serlo. Eso era lo triste. Eso era lo triste, que eran grandes actores, grandes escritores, pero que tenían, por eso disfrutaban tanto los talleres, porque sabían que en la vida real iban a tener que ser empresarios, Iban a iban a tener que terminar de directores ser la empresa del de papá. empresa de. Pero gracias a eso tuve grandes alumnos. Por primera vez, me fui a la Muestra Nacional de Teatro, ¿no? Con un grupo, irónicamente, siendo yo de la UNAM y toda mi compañía de teatro, mayoritariamente de egresados de la UNAM, con lo único que he participado en la Muestra Nacional de Teatro ha sido con un trabajo que hice con el TEC de Monterrey, ¿no? Escribí obras donde yo dije, ay, aquí no me tengo que preocupar por el presupuesto, entonces me aventé obras medievales, me aventé obras que tenían grandes escenografías.
Pero fuera del TEC, yo no existía la vida para mí en Irapuato ni en León, que eran los campus en los que yo trabajaba. Es decir, Ujú, fuera del TEC ni siquiera podía tener una tertulia o una discusión abierta porque yo no podía decir lo que pensaba, ¿no? mm, No se podía, no se podía. Entonces mi vida era dentro del TEC de Monterrey, ¿no? Con mis alumnas del TEC de Monterrey, con mis colegas del TEC de Monterrey. Pero Irapuato y León, Guanajuato en general, pasó de noche en mi vida. Es decir, no había nada que hacer, ¿no? La primera vez que intenté montar una obra ya para el pueblo, ¿no? Gente de verdad, ¿no? Para el público del TEC, pues, era público cautivo, ¿no? Pero la primera vez que lo hice, no, hombre, pues ya te podrás imaginar en las broncas que me metí y dije, no, aquí me... Por ejemplo, no podía, yo tenía que venir a México a presentar mis libros, ¿no? Mis ujú. presentaciones entonces venía yo una vez al mes o cuando me invitaban. Todas mis tertulias, mis presentaciones de libros eran aquí. Mis obras fuertes las seguía presentando aquí. O sea, yo seguía con el grupo Arete. Venía cada una vez al mes y ya ellos se quedaban ensayando. Es decir, el arte que yo realmente quería seguir haciendo lo tenía que seguir haciendo aquí porque allá solo existía dentro del TEC. Entonces, por eso me regresé. También hubo una causa de fuerza mayor que fue mi divorcio. Entonces yo no quería estar lejos de mis hijas. Entonces, eso fue ya la gota que derramó el vaso. Y Ujú. así fue como que a la UVM yo llegué desempleado, pero con un currículum pues, que vamos, ni a mí me caía el 20 del currículum que yo que tenía, ¿me entiendes? O sea, cuando yo dije, chin, ahora sí tengo que buscar trabajo. Te digo, tengo que buscar porque todos los otros trabajos me los habían ofrecido. Así es. O sea, era, oye, vente a dar clases aquí a la prepa, oye, vente aquí a la una, oye, vente, no te quieres venir aquí al TEC. O sea, vamos, ¿me entiendes? Yo no había buscado trabajo jamás. Yo había tenido trabajo desde los 17 años y de pronto llego de la UVM, que fue cuando nos conocimos, O sea, en el 2006. tú llegas y tocas ahí la puerta en la UVM o cómo llegas con Sí, Randolfo. llego ahí a la UVM, yo conocía a Luis Silva, que era el rector en nuestros tiempos. Ah, ok. Yo sabía, yo lo conocía de seguramente de algún taller de mi papá o de mi mamá. Te digo, como ellos han estado mucho tiempo en esos claustros, porque hay pocos sexólogos. Ujú, Eh, entonces, siempre que había un claustro de profesores o algo, siempre la cuestión de la materia de sexualidad humana y todo, pues, y de ahí creo que, no sé, creo que fue mi mamá la que me dijo, oye, mira, ¿por qué no vas a ver al maestro Luis Silva? Él está de rector de la universidad y ujú, propone que quieres dar talleres, eh, y a ver qué te parece. Y la ventaja fue que fue la primera puerta que toqué llegando del TEC, llegando de Guanajuato, y Luis Silva quedó sorprendido con mi currículum, ¿no? O sea, estamos hablando del 2006, ¿no? O sea, estamos hablando, yo apenas estaba cumpliendo 30 años, ¿no? Y llevaba, en ese entonces estamos hablando de que llevaba ya llevaba la mitad de mi, no, no, sí, pues casi la mitad de mi vida haciendo teatro, ¿no? Y que había yo estado ya en el TEC de Monterrey, y tenía cartas de recomendación porque pues el TEC no me quería soltar, pero tuvo que ujú, hacerlo. ujú. O sea, todos los lugares donde había trabajado, cuando yo tenía que buscar trabajo, fui a pedir cartas de recomendación, en todos lados me las dieron. Y entonces Luis Silva me mandó con Randolfo, le dijo, a este güey yo no sé cómo le haces, así le dijo, pero lo contratas porque este cabrón tiene que estar aquí en difusión cultural. Él viene de dirigir difusión cultural del TEC de Monterrey. Y la verdad es que Randolfo me aceptó súper bien, vio la pila que yo traía. Como tú dices, me dijo, pues, ¿qué talleres quieres dar, no? O sea, Y dijiste, pues dale. todos, todos. Me acuerdo que me dijo, yo solo te puedo pagar tantas horas, pero tú da las que quieras. Y así era, Sí, ¿eh? sí, Así era. sí, Yo sí, sí, ahí, sí. y ya después, un año después, fue que igual la doctora Román Calvo, que fue mi gurú en la universidad, Ajá. me jaló de su oyente a la universidad y después ya falleció un maestro del claustro de profesores, que es una de las únicas maneras de entrar a la UNAM. Es real, yo lo viví, porque yo estaba de oyente, pero la doctora Román Calo me dijo, si alguien tiene que dar dramaturgia aquí en el colegio eres tú, que eres dramaturgo y sabes cómo hacer que los chavos escriban. Y cuando falleció el maestro Manuel Capetillo Gil, automáticamente Norma fue con el coordinador del colegio, que también había sido un maestro, dijo, Ricardo, esta es la plaza de Andrés, ¿no? Entonces, pues ya hoy, a la fecha, ya son 19 años dando clases allí en la... Ahora sí que de los 32 años que llevo dando clases, 19 han sido en la UNAM, ¿no? Ya de ahí ya no me salí dando dramaturgia, dando teatro mexicano contemporáneo.
Pero te digo, fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido, pero porque siempre me ha gustado que otros que aman lo que yo hago lo puedan hacer, ¿no? Que sientan lejos de cualquier cuestión de talento y estas cosas en las que nunca he querido, yo siempre he pensado en el oficio. Entonces, eso es lo que transmito, ¿no? Las herramientas, yo lo que les enseño es un clavo, es un martillo y está la madera, ¿no? Órale, ¿no? Tal cual, o sea, y creo que eso ha sido el resultado de tantos años dando clase y que afortunadamente siempre tengo grupos llenos, siempre tengo grupos numerosos, lo cual en la UVM pues no era muy difícil porque no había otro, ¿no? Pero por ejemplo, tener los grupos llenos en la UNAM para mí es una honra porque compito con los grandes nombres, con las grandes carteleras en las materias de dramaturgia, de teatro mexicano, eh, eh, y aún así, y mira que mi clase de teatro mexicano es a las 8 de la mañana, que es una mentada de madre para teatreros, y siempre es de los grupos saturados. Entonces, yo lo atribuyo a que tengo muy clara la idea de que lo que yo necesito es que los chavos y las chavas sepan resolver, no enseñarles cómo hacer las cosas. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, pues qué bueno que yo siempre he hecho las cosas así, porque si yo me hubiera vuelto solamente un reproductor de contenidos, ahorita ya no tendría trabajo, mi trabajo sería totalmente, ya estaría caduco, ¿no? Porque ya ahora con cualquier celular, digo, yo empecé a dar clases cuando no existían los celulares y ahora ya no existen los alumnos, ¿no? Ya solo existen los celulares. Eh, Entonces, qué bueno que lo que yo siempre hago no lo pueden encontrar todavía en Google, ¿no? O sea, no era el plan original, pero ahora me doy cuenta de que como yo siempre los pongo a crear, ¿no? Ya el que quiera ponerle al chat GPT que le escriba un poema, pues allá él, pero ya no es bronca mía, ¿no? Pero qué bueno, porque ahorita si pienso en varios de mis maestros que solo fueron reproductores de contenido, ¿cómo podrían competir ahorita contra un dispositivo que te trae 300 versiones de lo que él está diciendo en segundos, ¿no? Creo que por ahí ha sido el camino, el siempre ponerlos a crear, a crear, a crear. Sí, porque pues tú, bueno, ahora que veo, bueno, pues has tenido experiencia en institucional, vamos a decirlo así, dentro de la institución, pero también, y eso creo que es pues parte de lo que pues es tu esencia, es que tú has formado tu- tus propios proyectos autogestivos, como tu grupo de teatro y como tu cooperativa independiente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cineastas independientes ligados al arte nacional. Ligadas al arte nacional sin lana, Así, que era efectivamente sin lana. así es. Entonces, platícame cómo, o sea, lo de tu grupo, cómo lo fuiste creando, porque también, ya que me cuentes, pues voy a platicar también de cómo, pues tú hiciste un espectáculo en el cual me incluiste Bueno, inmerecidamente, me pusiste junto con, pues, con Sabines, Benedetti, Sabines, Benedetti, eh, los amorosos, los amorosos, viceversa. en un espectáculo pionero, o sea, Sí. multimedia, güey, poético multimedia. Ahorita lo platicamos, pero primero platícame de tus proyectos autogestivos, porque son fuera de la institución y que todavía lo sigues haciendo. Sí, mira, el grupo Teatral Arete, que recién acaba de cumplir 32 años, ininterrumpidos, lo cual es muy bonito, justo fue creciendo conmigo. Es decir, en la prepa Polanco había muchas cosas que no me iban a dejar hacer en la prepa Polanco, Ujú, pero lo que tenía a la mano eran alumnos de la prepa Polanco. ujú. Entonces, sí íbamos a ensayar al Parque de San Agustín, allá a 2 cuadras, y allá hacíamos las obras subversivas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como grupo Teatral Arete. Arete era una palabra que me encantó, la escuché en mi palabra de mi clase de filosofía y me di cuenta de que era lo que buscaban, ¿no? Los griegos, el aletheia, que es la verdad, y el arete, que era la virtud. Y bueno, pues mi grupo de teatro se llama Arete y mi hija se llama Aleteya. En algún lugar tenían que caer estos nombres. Ajá. Entonces, por eso se llama Arete, ¿no? Arete, no le he cambiado el logotipo en todos estos años. Es un logotipo totalmente noventero, porque nació en el 93.
Y, eh, y primero éramos alumnos de prepa, porque yo era alumno de prepa. Eh, Después, el grupo, cuando yo me voy de la preparatoria, yo seguía dando clases en la prepa Polanco, aunque ya estaba yo en la UNAM, pero entonces empecé a hacer una mezcla entre mis alumnos más macheteros de la prepa, me los jalaba yo a trabajar con compañeros de la facultad, porque éramos pares, ¿no? Aunque yo les llevaba un año de ventaja porque había estado de oyente, pues éramos pares. Entonces, Arete después creció a ser mis alumnos más macheteros de la prepa con mis compañeros de la carrera. Así fue los 4 años de la carrera, fue esa mezcla. Después se cerró la prepa Polanco, entonces eran exalumnos de la prepa Polanco que ya estaban estudiando sus carreras y los mezclaba yo con mis chavos, con mis compañeros de teatro Arete. Después del 96 al 2000 fue eso, éramos gente, éramos alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro con algunos exalumnos de la prepa Polanco. Después, cuando yo salgo de la universidad, que eran estos viajes que hacía yo a Guanajuato, el grupo se vuelve una mezcla muy padre entre, entre exalumnos de la facultad, alumnos de la facultad que sabían que yo como exalumno tenía mi grupo y gente titulada de la prepa que quería seguir haciendo teatro conmigo, pero que ya tenía hasta sus proyectos. Después ya entro yo a dar clases a la UNAM y entonces el grupo RTS se vuelve de alumnos de la, de la UNAM, con exalumnos de la UNAM y como colegas de teatro. Entonces ahí te digo, ha ido madurando, ¿no? Realmente ahorita pues ya mi grupo de teatro pues ya no son colegas, ¿no? Porque ya todos son alumnos y exalumnos. Ahorita realmente mi grupo de teatro, el 90% son egresados. Y luego cuando yo regreso de Guanajuato y estoy en la UVM, hago esta mezcla de que me jalo a mis chavos de la UVM. Entonces ya era un grupo de UVMitas con Pumas y demás, porque había gente muy, muy talentosa teatralmente hablando, que fueron con los que tú trabajaste. Realmente los estábamos en Sinlana, pues, los actores eran teatreros, todos éramos teatreros. Entonces ya era una mezcla padrísima porque era gente de la UVM y era gente de la UVM de Insurgentes Norte, porque yo también daba talleres en Insurgentes Norte, también daba en el campus de Texcoco. ¿No? Entonces hicimos el primer grupo interrectorías de la UNAM, de la UVM, obviamente copiando totalmente el modelo del TEC, porque decía, es que en el TEC yo tenía grupos de todos los campus participando, entonces vamos a hacer un grupo de interrectorías. Y entonces junté el campus Insurgentes Norte, que después lo absorbió San Rafael, el campus San Rafael, el campus Texcoco, y por ahí me falta alguno, acababan de abrir Coacalco, entonces hice el primer grupo de la UVM, que ese tenía que ser los fines de semana, porque era cuando no tenían clases, y presentamos la primera obra donde había alumnos de diferentes grupos y del famoso grupo Interrectorías, que solo duró mientras estuvo Randolfo. Después se fue Randolfo, me nombraron director de difusión cultural, pero llegó el cabrón de Gabriel, un rector yunquero de la chingada, y ahí valió madres todo, ¿no? O sea, cuando él cuando Ronaldo, Randolfo me dejó a mí la dirección de difusión cultural de la UVM, bastó una dirección, una junta con el rector para mandar toda la chingada, ¿no? O sea, ya dije, no sabe qué, a mí déjame mi taller y ya, pero ya después ya ni siquiera mi taller, empezó a meterse mucho en el taller de poesía, nos empezó a prohibir los eventos que hacíamos en la calle, porque te acuerdas que el grupo que teníamos seguía era de teatro callejero, y pues así, me fui de la UVM, pero pues los chavos seguían ahí queriendo hacer teatro. Entonces, ahora sí que mi ex grupo de teatro de la UVM lo adjunté a Arete. A la fecha siguen activos en el grupo algunos que surgieron de ahí de la UVM, que sí hicieron carrera. Y hoy eso es el grupo. Hoy Arete en su mayoría son alumnos o exalumnos del colegio y veteranos de todas estas épocas de mi vida que siguen. Hace poco se incorporó alguien que se vino de Irapuato, de la Ciudad de México y que había estado en el grupo de teatro del TEC de Monterrey y se metió al grupo. Y el de cine, pues fue esto, les estaba llevando guionismo ahí en la UVM, pero querían hacerlas, querían llevar los guiones. Y nos pusimos a hacer cortometrajes. Recordarás que hicimos un chingo de cortometrajes. Sí, sí, sí. Decía, órale, va, órale. Entonces lo escriban. Hicimos nuestro famoso proyecto el famoso Dogma, Dogma 7x3, que era en 7 días, 3 horas cada día, teníamos que escribir, producir y filmar un cortometraje. Y una vez me dijeron, oye, ahora hagamos un largometraje. Entonces, primero hicimos Violeta en Violeta, porque decía, a ver, le decía, yo ya tengo una obra estructurada, hagamos esa, resolvámosla y después hacemos sus obras.
El problema es que ya no llegamos a eso porque no les gustó que presentáramos en el auditorio de la UVM una obra sobre el aborto. Y por eso ya no podemos seguir con el taller. Pero así surgió Sin Lana. Eran chavos que escribían guiones. Yo tenía actores en el grupo de teatro, tenía guionistas y tenía gente como, te acordarás del buen Jos Brunelier, que era súper activo. Entonces tenía gente Sí, que sabía sí. usar fierros y que sabía usar las cámaras y gente que quería actuar. Entonces eso fue Sin Lana. Es decir, ok, los actores del taller de teatro y mi grupo de teatro Arete y con gente que quiere hacer cine. Y entonces surgió Sin Lana, que nos fuimos al Rally Malayerba, nos invitaron de finalistas al Rally Malayerba, nos fue muy bien. Ujú, Eh, y justo así fue ok, quieren hacer cine, pues hagamos cine. Entonces, Sin Lana fue una fusión entre mi grupo de teatro, los dos talleres que tenía la UVM, y hicimos como 17 cortometrajes, hicimos Violeta en Violeta, y nuestra joyita fue Una vida que salvar, aunque también fue nuestra última obra. bueno, pues es que esto fue toda una odisea. Es más, se podría hacer una película sobre cómo se hizo esa película, ¿no? Porque, pues Ahí bueno, está el ahí fue making of, ahí está el making of en el making of, me acuerdo que bueno, que cotorreábamos sobre eso, ¿no? Vamos a hacerla en DVD, pero vamos a meter dos DVDs más de los bloopers, ¿no? Porque, pues bueno, para mí fue toda una experiencia y sobre todo ahí, bueno, ahí fue donde, pues bueno, más convivimos y Sí, claro. vi la palabra es lo cabrón que estabas y lo cabrón que estás en cuanto a lograr o sea, lograr que se hagan las cosas en las que crees y en las que estás. Porque, pues yo me acuerdo, yo iba caminando por la Plaza del Estudiante rumbo al baño y ustedes estaban ahí en las mesas de la Plaza del Estudiante revisando el guión. Ajá. Te saludé, ¿qué ole, qué ole, qué ole? Y fui al baño y cuando salí me llamaste, me dijiste, oye, ven, que Ya te el gusta, comité Sin Lana ya te había contratado. sí, quieres salir en una película? Digo, ¿cuál, güey? ¿O por qué? Y entonces fue cuando fui El Padre Salvador, que además, pues bueno, te digo, yo esperaba dar el salto como Gael como Gael a que me llamara Almodóvar, pero pues no, porque fue mi primera incursión y última, afortunadamente, para la cinematografía nacional y mundial. Pero digo, en ese entonces andaba en mi etapa bukowskiana, entonces yo estaba en la SOGEM y me iba y llegaba yo bien crudote, sin haberme aprendido mis Yo, líneas. Me acuerdo toda esa pinche mañana, toda esa mañana, porque además, pues tú eras de dejar que rodara, ¿no? Que sí. rodara, o sea, porque pues además era una sola cámara y era rodar y entonces tenía que ser en una sola toma la escena, ¿no? Ajá. Y entonces me acuerdo todas las veces que la cagué con la puerta, ¿te acuerdas? Eso está en el making of. O sea, todas las pinches veces de o sea, que tenía yo que salir por la puerta y entonces era el acercamiento a la puerta y entonces yo abría, ya quedó, espérate, güey, no la abras tan rápido, ¿no? O a ver, espérense, espérense, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Ah, otra vez hasta arriba, güey, repetir todo. Sí. Digo, los chavos yo los veía, estaban todos, ya, ¿qué pedo con este cabrón, güey? Pues aguántenlo, güey, pues está ruquito, ya se le va el No, avión. te querían un chorro, te querían un chorro. Sí, bueno, toda una Y ahí está experiencia la muy. película, ahí sigue la película en internet, ahí está. Sí, no, pues ahí está, yo cuando no me creen, que digo, yo hice una película, ¿cuál, güey? Pues búscala. Y bueno, y también cuando, pues no te querían prestar una iglesia, ¿Cómo? ¿te Pues para hablar acuerdas? de la, ¿Te acuerdas que no? ¿Y dónde vamos a filmar, güey? Entonces, la Capilla Británica toda la pelona. Capilla Británica, güey, ¿no? Que Teníamos fue que hacerlo ahí. de una forma que no se viera que está vacía. Sí, 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 porque todavía estaba allí la capilla, pero pues no había nada. Bueno, todas esas experiencias que ahí fue donde, pues bueno, yo dije, este Andrés está cabrón en el sentido, porque además, otra cosa, la editaste en una noche, güey.
y se hizo el estreno ahí en el teatro en el auditorio de la UVM, donde yo invité, digo, vayan a ver y fue una edición, te la aventaste en una noche porque Dios Brunelier, sí. iban a cambiar el equipo de edición del taller de televisión. Van a borrar todos los discos, sí. Y entonces lo hicieron en una noche. Editaron la película en una noche. Que creo que Sí, el primer corte y último, quedó de 3 horas, ¿o cuántas horas duraba? Dos tuvieron que horas y... bajar. Sí, duró, la película dura más de 2 horas, sí. Entonces, pues bueno, fue también, entonces dije, no, este está cabrón, Andrés. Y y bueno, de otras cosas, digo, yo todavía seguí porque pues yo necesitaba el estar en el seguro porque tenía a mis papás en el seguro, seguía ahí en la UVM, pero luego de que bueno, pues que ya pusieron al de deportes, güey, Sí, sí, de sí, jefe, no. y entonces Manuel, quería hacernos firmar y la chingada, entonces ya fue cuando yo ya dejé la UVM, ¿no? Entonces, pero esa etapa, pues cuánto, bueno, yo estuve como 10 años, 9, 10 años, porque yo llegué antes que tú, ujú. porque por el güero Alberto Elías, que éramos compañeros de la SOGEM y él era becario de ahí, bueno, becario esclavo, ¿no? Según el esquema, Sí, sí, sí. el esquema de la UVM, ¿no? Que los becaba y los explotaba, Bueno, ¿no? Y los ponía a trabajar. Pero entonces ahí empezamos a trabajar y a mí me hicieron jefe del departamento de literatura, de difusión cultural. O sea, era nada más el nombramiento, güey, pero a nosotros nos pagaban por clase, bueno, o a sea, con destajo, sí. clases. Entonces dábamos 6 horas de clase y todo lo demás era chambearle, a organizar eventos y todo. Eh, y luego, pues bueno, ya fue cuando ya llegó Randolfo y pues ya ahí nos hicimos cuates también, porque pues él también escribía, es una gente preparada. Yo siempre le digo, oye, ¿por qué no demandas a tus papás, cabrón? ¿Por qué, güey? Pues, ¿cómo te ponen ese nombre, cabrón? Por rudeza innecesaria deberías de demandar. Sí, Siempre bromeábamos, pero digo, esa fue también una etapa muy padre porque era un cuate muy sensible, muy responsable, con mucha visión y por eso se lo llevaron la rectoría de la Ciudad de México. a la Ciudad de México y y luego ya ahora, pues no sé si todavía sigue en la Ibero, ahí organizando la educación continua en la Ibero, acá en la Ciudad de México, pero fue una etapa muy padre. Entonces, eso fue, pero luego también entre tus diferentes espectáculos poético, mágico, musicales, hiciste recital, esta cosa, este espectáculo teatral, poético, multimedia, donde fusionaste y contaste una historia a través de los poemas de diferentes autores, de tus autores favoritos. Bueno, y que me incluiste a mí. No sé si yo era favorito tuyo, No, pero para mí fue además es la primera y única. Contigo, es que ahora que lo estamos rememorando, me doy cuenta de que contigo han sido muchas primeras veces en mi vida contigo. Fíjate nomás, ¿no? O sea, la primera vez que salí en una película, la primera vez que incluyeron alguna obra mía en un espectáculo y la primera vez que me dieron mi placa claro, porque, claro. porque duró el espectáculo y Sí, sí, nos diste placa y por ahí están las fotos, por ahí están las fotos. Y ese espectáculo, pues yo lo siento y lo veo pionero en sí. muchas cosas, de que muchas cosas que vendrían después ya, de esta experimentación que tú haces pues en mucho de tu trabajo, ¿no? Que no te atienes a las reglas, sino tú, y qué es lo que yo les digo a mis alumnos en los talleres. Digo, en el arte
se puede todo. Todo se puede hacer. Oiga, maestro, es que esto se puede hacer. Todo se puede hacer, nada más que hay que hacerlo bien. Si resulta, desde luego que se puede, que se hizo, ya se hizo, quedó bien, se puede hacer. Si no, pues vuélvelo a hacer hasta que quede, ¿no? Pero no hay, en el arte no hay cosas prohibidas de que no se puede. ¿Cómo chingado no se va a poder hasta que se pueda, se termina? Entonces yo me doy cuenta de que tú eres muy así. Mm. Eres, bueno, es que ahora ya sabes con todo esto de esas palabrejas que ponen, ¿no? Resiliencia, ¿no? Eres muy resiliente, pero yo más bien creo que eres muy pinche necio. Sí, más bien. Eres tú un necio de la vida, del arte, eh, que a ti no se te cierran las puertas. Más bien, si te cierran la puerta, tú agarras y la tiras a patadas. ¿Sí? Eso es lo que, y eso para mí ha sido un ejemplo. Para mí ha sido siempre un ejemplo de ver, por ejemplo, el hecho de que tú hagas tus propios libros. Digo, yo tampoco, digo, no soy tan hacendosito, tampoco soy muy bueno con las manos, pero fuiste tú el que me inspiraste o el que me serviste de ejemplo, me diste el ejemplo para yo agarrar y hacer mis libros. Sí. Sí, sobre todo los de poesía. Digo, pues yo los mandé a imprimir, pero igual, o sea, yo dije, yo no me voy a estar esperando a que me publiquen ni nada, o sea, yo lo voy a hacer hasta la fecha, ¿no? Que he tenido Ujú. muy malas experiencias con los editores, ¿no? Pero pero sobre todo la poesía no nos va a hacer ricos. La poesía no nos va a hacer ricos. La poesía es para compartirla, para, como diría Neruda, el cartero de Neruda, ¿te acuerdas de la No, novela sí, y de la él es quien película? la necesita. La poesía es de quien la necesita, entonces hay que hacerla que circule. Entonces, Ujú. en ese sentido también tú has servido de ejemplo, no solamente, bueno, personalmente, pues porque yo te conozco, pero también lo veo con tus alumnos, con las personas con las que tú has trabajado, sobre todo por tu generosidad, que es una cuestión bien difícil de encontrar en el medio cultural, en el medio literario y no se diga que en el medio teatral. Sí. Porque tú además, pues tú eres una persona que tú no cedes ante tus convicciones. Y eso, pues te ha hecho esforzarte, no digo el doble, o sea, a veces el triple o el cuádruple para lograr hacer tus cosas. Digo, no quiero que nos pongamos tristes ni nada, porque pues tú ya, digo, agarraste, anunciaste que ya te ibas a retirar, que ya no ibas a montar o a hacer obras y luego ya volviste otra vez. Entonces, estás como los grupos de rock que se despiden, ya es la última gira y ya, y luego regresan, ¿no? Ujú. Pero más bien es porque no puedes estarte quieto. Pero platícame un poco sobre esta, o sea, digo, te digo, no es para que nos pongamos tristes, pero sí es una situación que yo creo que se agravó después de la pandemia, ¿no? Que ya venía, pero se agravó después de la pandemia en el ámbito teatral. Sí, en realidad el retiro no era del teatro en sí, era de la Ciudad de México. O sea, mi pedo no es Ah, con el teatro, mi pedo ah, es ok. con la ciudad. Dije, ya no voy a hacer teatro en esta ciudad porque ya somos más pinches teatreros de los que la ciudad necesita, ¿no? O sea, a veces uno Ah, ok. tiene que oferta y demanda. Eh, se juntaron varios factores. Sí, mira, a mí la pandemia me fue muy bien creativamente hablando, ¿no? Porque tuve que resolver muchas cosas, inventamos el teatriming, estuve haciendo, no transmitiendo obras de teatro, sino escribiendo obras gracias a Sin Lana, es decir, el haber ya esto que tú dices de los amorosos y viceversa, es decir, nosotros ya habíamos hecho eso, de que el video hablara y de que el video se pudiera hacer teatral.
Lo interesante de este proyecto que fue en el 2008, es el que hablas, es que teníamos muy pocos recursos tecnológicos y así lo hicimos. Hoy en día debe ser muy fácil hacer algo así. Digo, si tienes un buen texto y tienes una buena idea, lo técnico se va a resolver muy fácil. En ese entonces no había pantallas verdes, no sé, no. Fue tal cual, tenía que correr el video y los actores se tenían que sincronizar en vivo con el video porque la mitad de la obra sucedía en la pantalla y la otra mitad sucedía en el escenario. Y fue justo el quería fusionar, que quería hacer algo en que se fusionaran mis tres sabores, ¿no? Ya quería dejar de que este juego de celos entre el poeta, el cineasta y el teatrero, lo Ujú. tenía que dejar en paz. Entonces senté a mis tres amores en la mesa y les dije, hagamos un trío, ¿no? Y eso fue Los Amorosos y viceversa, ¿no? Y además fue como siempre, el que te diga no se puede, vas a ver cómo chingados no se puede, porque eran cañones viejos que se Sí, sí, atoraban, sí, recuerdo. que se calentaba el foco, o sea, era con el equipo más viejo, con cables VGA, con RCA, o sea, no había HDMI, o sea, no es, o sea, Los Amorosos, si alguien ve Los Amorosos desde la perspectiva de hoy, diría, no mames, se ve, les faltó muchísimo equipo. Bueno, sépanse que no existía el equipo y nosotros con el equipo que teníamos lo logramos. Por eso me gusta tanto ese proyecto. Cuando nos llega la pandemia, justo ya sabíamos hacerlo. Entonces fue, oigan, escribamos obras donde todo pueda suceder así, entre la realidad y la virtualidad, para que no se viera el teatro grabado, que la gente decía, "Güey, es que eso no es teatro porque el teatro no es para ver grabado". Lo que hice yo en la pandemia fue teatriming, ¿no? Que fue juntar el teatro con el streaming y nos fue muy bien. Nunca había hecho tantas cosas. En la pandemia en todo el año 2019, eh, todo lo que fue la pandemia, y escribí más de 20 guiones, ¿no? Y adapté varias obras. O sea, hicimos nuestro proyecto de pandemia del grupo teatral Arete y de Sin Lana, se llamó La Orquesta del Titanic, porque era vamos a hacer teatro hasta que nos hundamos, ¿no? Entonces fuimos los primeros en hacerlo, teníamos a toda la prensa de nuestro lado porque no había otra cosa, entonces tuvo poca madre porque salimos en la jornada, salimos en el proceso, periódicos que en su pinche vida nos voltean a ver. Y entonces era este pinche locura que está haciendo. Claro, me eché a todo el gremio teatral en contra, ¿no? Las palabras eran, mataste el teatro porque estás diciendo que sí se puede hacer teatro en la virtualidad. Entonces, por eso dije, así como me inventé el de que no soy poeta ni dramaturgo, sino que soy renglonero, pues también dije, pues estoy haciendo teatrini. Y al final, pues todos se tuvieron que morder la lengua porque ya con 2 años de no tragar, tuvieron que empezar a hacer lo que dijeron que nunca harían, ¿no? Pero pues yo, a la semana de la pandemia, ya estábamos haciendo nuestra primera producción en Teatriming con Teatro Salvavidas, con la compañía de Rodrigo Verástegui, es decir, nos juntamos varios creativos que teníamos el foro Juanacata, foro que perdimos en la pandemia. Y lo que me hizo enojar mucho, Memo, y lo que me hizo tomar esta decisión de este retiro parcial, que sigue en pie hasta cierto punto, fue toda la pandemia, los artistas partiéndonos la madre para meternos a la casa de la gente y que no se suicidara, ¿no? Termina la pinche pandemia y en vez de ir a nuestras presentaciones de libro, a nuestras obras de teatro, a nuestras obras de danza, otra vez se fueron a empedar al Vive Latino, a las cantinas, a la chingada. Entonces, eso a mí me encabronó mucho porque nosotros estuvimos ahí cuando el mundo nos necesitó. Y digo nosotros porque fue a nivel global, porque hasta el Elton John se puso a dar conciertos en su casa y Brian May, es decir, los grandes másters de todas las artes ahí estaban. Y el público decía, no mames, pinches artistas, no mames, gracias a ustedes sobreviví. Yo hice un documental que también está en internet en mi canal de YouTube, ¿no? Que se llamaba Vacunarte, ¿no? Que fue un documental donde, de hecho, tú participaste también ahí, por ahí está tu testimonio en este documental, donde, a ver, artistas, ¿Cómo díganme sobreviví? Sí. cómo sobrevivimos a la pandemia. Y, 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 y termina la pandemia, se abren los restaurantes, se abren los antros, se abren los estadios de fútbol, y ya se cuenta que no hicimos nada. Y no, sí hicimos, los artistas y las artistas salvamos a este pinche mundo de una cosa peor que pudo haber sido un índice de suicidios más cabrón del que estuvo. Salvamos la salud mental de muchísima gente porque veías lecturas de poesía, veías obras de teatro, veías obras de danza, veías coreógrafos ensayando en sus estudios, veías pintores haciéndole a la Bob Ross, pero chingón, o sea, y de pronto eso a mí
eso a mí me pegó mucho. Yo estaba furioso. Yo siempre lo decía en mis programas, porque además no paré en los programas, al contrario, dije, ahora es cuando más Ciclorama nació en la pandemia, porque nos corren de Radio Red en la pandemia, nos quedamos sin estación de radio, me quedo sin programa de radio, me quedo sin la estación de código, entonces decido hacer que Palabras Urgentes siga de forma independiente y vincularte, en vez de llamarse vincularte, ponerle Ciclorama, etcétera. O sea, yo seguía haciendo todo esto en línea gracias a que ya había aprendido a usar estos fierros. Termina la pandemia y como si no hubiéramos existido. Y a mí yo siempre que terminaba mis transmisiones de streaming o en mis programas de radio o en el Canal 11, que pude mantener una sección de teatro sin teatro, hablando de los creadores y de las creadoras. Y yo siempre decía, hey, nosotros estamos aquí, ¿eh? Espero que cuando eso termine, ustedes estén acá. Y no pasó. Y otra cosa fue que de pronto durante la pandemia, por eso te digo que fue la pandemia y no solo la pandemia, porque de pronto la pinche nostalgia de la pandemia hizo que nos olvidáramos de que las salas siempre habían estado vacías. O sea, entonces de repente se hablaba de ya, queremos regresar al público, queremos regresar al público. Y yo sí le decía, ¿y para qué chingados? A ver, acuérdense cómo estaba la cosa antes. Sí, sí está peor, sí, pero nunca estuvo bien, Memo. O sea, el pedo es que ahorita regresa la pandemia y todo el mundo culpa la pinche pandemia de las salas vacías. Yo, hey, no, no, señor, en la sala, a ver, es que de pronto yo entrevistaba a gente en la pandemia, yo decía, güey, no mames, ¿de qué país me estás hablando, cabrón? Ok, sí, a lo mejor en Dinamarca, en Noruega, en Nueva York, o en algún lugar de Inglaterra podrían decir, no mames, es que la gente ya no va al teatro, pero aquí no iba. Entonces, el pinche gremio de repente se creyó su pinche cuento de que en el 2019 para atrás teníamos las salas llenas, y entonces ahora se deprime de que las salas están vacías, y entonces ya todo le vale madres, ¿no? Y no, lo que hay que cambiar es lo que hay que hacer, y hay que hacer otro tipo de teatro y escribir otro tipo de textos que a la gente le llamen la atención y dejarnos de nuestras mamás intelectuales. Entonces, toda esta madre me hizo decir, regreso yo después de la pandemia a hacer teatro. Primero empecé a hacer teatro híbrido, es decir, tenía gente en la sala porque solo nos permitían 40 personas y eso mismo se transmitía. Entonces teníamos cámaras en el escenario. Hice un proyecto de debut que se llamó Debut y Despedida, que ya fue mi pre-retirada cuando dije, voy a hacer una obra, voy a dar una pinche función y esa va a ser el debut, el estreno y la última función, porque la gente solo iba al estreno y a las últimas funciones y toda la pinche temporada estaba vacío y de todos modos tenías que pagar el teatro. Entonces, debut y despedida fue algo que me encantó, que duró bastante tiempo, duró 2 años. Pero la gente decía, güey, es que nada más diste una pinche función. Pues sí, güey, si no vas, no puedo, pues no vayas, te la pierdes. O sea, estaba yo tan enojado con el mundo que mi eslogan era, te la pierdes tú, no yo. Yo de todos modos voy a llenar porque solamente es una función. Lo difícil fue convencer a actores que se ensayaran 4 meses para una función, pero lo logré. Ya después empezamos en un foro ahí en Galerías, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero sí me voy a acordar ahorita porque que prevenía a la gente de estos lugares nocivos, que es el Foro MITS, donde me invitan a trabajar ahí y muy cordial, muy padre, nos fuimos de grupo residente. Claro, no fue nada gratis, el trueque fue que mi compañía construyó prácticamente el teatro, ¿no? Le pusimos luces, cabinas, o sea, que realmente pusimos un teatro donde había un foro, donde había un changar, ¿no? Y, y de ahí uno de mis proyectos más recientes, yo creo que mi última necesidad, que se llama Teatro en Versiones, donde yo digo, hay que hacer comunidad, ¿no? Ya no podemos solo los teatreros, yo ya no puedo, yo ya no puedo, ya no quiero, yo ya no quiero, ya me harté de estar rogándole a la gente que vaya a mi obra de teatro y que no vaya, ¿no? El único pacto que hice conmigo mismo es, ok, no voy a ganar por mis obras de teatro, porque sí vivo del teatro, porque doy clases de teatro, porque hago periodismo teatral y porque todo lo que hago tiene que ver con el teatro. Pero vivir el teatro no es pararte en un escenario, eso es parte de. Entonces, no vivo de pararme en un escenario. Pero lo que sí no voy a hacer es pagar por estarme en un escenario. Dije, yo ya no voy a pagar, o sea, porque de repente acabas pagándole al foro, todo el mundo gana menos tú. Entonces, ese fue mi pacto. Entonces inventé este proyecto que se llama Teatro en Versiones, donde dije, a ver, necesitamos varias compañías. Hoy en esta vida de la eyaculación precoz, donde todo el mundo necesita ver algo en 3 minutos, ya las obras de una hora ya no sirven, la gente ya no las ve. Entonces, el director de este foro dijo, oye Andrés, quiero hacer teatro en corto, porque fui a la casa de Indio Fernández y quiero hacer teatro en formato, lo debes el teatro. Le dije, no mames, el pinche teatro corto, si no le das algo, un giro interesante, vamos a hacer lo mismo que le pasó a microteatro y va a acabar quebrando. Entonces, fue cuando creé Teatro en Versiones, ¿no? Es invitar a 4 compañías de teatro, se sortea una premisa, los dramaturgos escriben premisas,
se sortea una premisa dramática y las 4 compañías tienen que escribir una obra basada en la misma premisa y con los mismos personajes. Entonces el público va a ver 4 historias diferentes. Entonces fue un proyecto exitosísimo, más de 25 compañías le entraron, hasta que el foro empezó a volverse más mercenario que teatral. Esto se entiende, el dueño, quien coordina este foro, pues no es gente de teatro, es gente de negocios, entonces pues ni modo, hay que entender. Y pues se empezó a meter, a quererse robar la idea, ¿no? A empezar a decir, es que es mi idea, es mi idea. Dice, no, güey, no es tu idea. Pues es nuestra. No, es mía. Es tu foro, pero es mi idea. Entonces eso a él le conflictuó mucho, mucho. Cuando la gente no tiene originalidad, cree que el dinero puede comprarlo todo, ¿no? Y él siempre me decía, es que ¿de qué sirve tus ideas si no tienes dinero? Yo sé, pues la idea es mía, ¿no? Entonces eso causó una fractura muy fuerte, ¿no? Ya en el foro, de que ya al grado de que se plagió el proyecto. Hasta la fecha él tiene su copia pirata que le llamó Premisas, que es la misma mamada, pero pues, mal hecha y con gente mercenaria, Ujú. porque Teatro en Versiones sigue, Teatro en Versiones actualmente está en el Foro Macalone, Teatro en Versiones ya se la lleva, ya está en Teotihuacán, ya está en Texcoco, está en Puerto Vallarta. Yo le regalé ese proyecto a todo el mundo menos a él, porque él me lo robó. Entonces, cuando ya me dio el INPI el certificado de propiedad, al único que le dije tú no lo puedes hacer fue a él. Así, específicamente le mandé un oficio al INPI, tú ya no puedes hacer teatro en versiones, no puedes usar el logo, no puedes usar nada. Y a todos los otros estados se los he regalado, ¿no? Me dice, oye, pero ¿cuánto te vamos a pagar? Nada más quiero que uses el logo y el nombre de Teatro Impresiones porque quiero que seamos una comunidad teatral, ¿no? Quiero que a nivel, ya también lo tienen en Colombia y en Chile, es decir, que sea algo hecho por mexicanos. Hay quienes todavía ponen idea original de Andrés Castura, se los agradezco, pero no es por eso. Yo quiero que la gente que vea Teatro en Versiones diga, aquí hay compañías compartiendo públicos, porque para eso se hizo Teatro en Versiones. La gente que viene a verme a mí va a ver también el tuyo y el tuyo y el tuyo, y la gente que viene a ver a ti, entonces solo así podemos sobrevivir contra esta maquinaria. Pero esto que pasó en el foro, que fue cuando yo dije que ya no iba a hacer nada en la Ciudad de México, pues sí me pegó mucho, ¿no? Porque fue de robarse de idea por la mala. Y para colmo de males, y lo digo esto sin ningún miedo, porque pues, el que nada debe, nada teme, o teme otras cosas, pero no lo que le están cobrando, eh, se les ocurrió de pronto la gran idea de ir a sabotear mis obras de teatro. Me amenazaron de que alguien me señaló de abuso sexual. Y en estos tiempos eso es delicadísimo, ¿no? Entonces, ya después me enteré quién fue y me parece algo tremendamente terrible. Digo, para empezar es falso, ¿no? Si no, no lo diría públicamente. Pero bueno, el hecho de que sea falso es lo menos relevante en estos tiempos, ¿no? Donde Sí, sí, sí. desafortunadamente la violencia hacia las mujeres ha llegado a tal grado que se tuvo que caer en un extremo de creer la palabra sin ninguna indagación. Yo siempre fui partidario de eso, yo me he dedicado a eso, tengo una maestría en educación sexual y soy un terapeuta especialista en violencia de género, eso me dediqué mucho tiempo. Entonces, para mí fue muy cabrón cuando me señalaron, ni siquiera me acusaron, no hay una acusación, es un señalamiento, pero hoy basta el señalamiento. Entonces dijeron que iban a ir a sabotear todas mis funciones porque yo había abusado sexualmente de alguien. Y eso dije, chinga, encima de eso, ¿no? Me van a meter en un escándalo y yo no puedo, yo no les voy a dar el gusto de hacerme un escándalo inmediato. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Que el día que me acusen formalmente, padrísimo, porque ahí van a estar los datos, la dirección de las personas que me acusaron, y entonces se les va a voltear por difamación. Pero desafortunadamente hoy en día basta con lo que ahora le llaman la funa. Sí, claro. Basta con que te mencionen, entonces me fueron a pegar mi fotografía ahí en los pasillos de la facultad, diciendo que yo era un agresor sexual y que iban a sabotear mis... Yo no he faltado a una sola clase, ¿no? Les dije a mis alumnos, eso no es cierto, ustedes crean lo que quieran, ustedes son mis alumnos, ustedes tendrán, si alguien de ustedes ha sufrido eso, pues a ver, dígamelo, pero estoy seguro de que no, si no, no se los diría así de frente. No tuvo eco, o sea, no tuvo eco, al contrario, varios alumnos y varias alumnas, por supuesto, por iniciativa propia, fueron y quitaron los letreros, pero el daño sí se hizo. A mí me dolió Ujú. muchísimo. Mi lugar favorito, mi casa, la UNAM, de pronto tenía yo que caminar en pasillos con mi fotografía y la leyenda agresor sexual. Obviamente tuve todo el apoyo de mis hijas, de mi esposa, de mis alumnos, de mi compañía teatral, pero fue cuando la gota que derramó el vaso. Ya tenía yo muchos problemas con este foro. Después me entero de que la gente de este foro estaba apoyando a esta persona, ¿no? De alguna manera habían decidido que si ellos querían ir a poner carteles ahí, que les iban a dar por su lado, porque no querían problemas con las feministas. Y yo le dije, oye, espérame tantito, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué me tienes aquí? Entonces, eso hizo que me retirara primero del foro, definitivamente, ¿no? O sea, después me plagiaron un monólogo en ese foro. Entonces dije, no, ese foro
ya no sabía qué estaba yo pasando. Entonces me llevé mi proyecto de teatro en versiones, rompí cualquier relación con el Foro Mits y con la gente del Foro Mits, porque encima de todo pues, estaba apoyando a la gente que a mí me estaba atacando, sabiendo ellos además que era injustamente, o quién sabe si sabían eso. Ya no me importa lo que crean. Entonces me llevé mi proyecto, estuve mucho tiempo haciéndolo aquí en Teotihuacán y todo. Fue cuando dije, ¿saben qué? Yo no me voy a ir ahí a parar a quemarme en un escándalo con algo que no es cierto, ¿no? Porque un escándalo, eso me podría causar muchos problemas. Imagínate en Canal 11, ¿no? Imagínate en la universidad, que por supuesto, ¿no? A las pruebas me remito, ¿no? Y no hay ninguna cuestión legal, no la hay. Pero ese señalamiento a mí me podría salir carísimo. Entonces dije, no, no les voy a dar el gusto de hacer un escándalo. Sí, Sin y además las instituciones, bueno, algunas instituciones ni siquiera se ponen a investigar. A lo que les sacan es que se extienda a ellos y los chamusque, ¿no? embargo, Y entonces dicen, no, pues cortamos por lo sano y ya. Nos lavamos las manos y ya, pero no investigan y no se dan cuenta del daño que causa ese tipo de cosas. y que puede pasar, ¿eh? Porque eso está latente. Eso fue el año pasado, lleva 2 años. No han, obviamente, no han ido a armarme un escándalo porque suspendí mis funciones, justamente, ¿no? Suspendí todas mis temporadas en la ciudad. Dije, yo aquí estoy, ¿eh? Y es más, ustedes ven en mis redes sociales, ahí saben, yo no me estoy escondiendo de nadie, ¿no? Ahí están mis Sí, funciones, pero al claro. menos el boleto a Teotihuacán, que les cueste el boleto a Texcoco, ¿no? Y en la universidad no me he ausentado jamás, ahí estoy, y no ha habido nada, es decir, solamente fue desafortunadamente es una persona que colaboró conmigo mucho tiempo, ¿no? En el grupo de teatro. Ya cuando me enteré de quién, pues más me dolió, porque es tal cual una traición, una cuestión de querer fregar por fregar. No porque yo pensara que, ay, ¿quién será para ver si fue cierto o no? De entrada yo sabía que era mentira. Yo jamás he vulnerado la voluntad de nadie, mucho menos sexualmente hasta mi vida, en mis 49 años. Sí, Pero al sí, sí. enterarme quién fue, no sé si hubiera querido enterarme porque me dolió mucho más, ¿no? Porque si hubiera sido alguien que por alguna cuestión de egos, de lo que tú quieras, digo, tengo enemigos por todos lados, pero cuando te enteras que fue un aliado, que al final las cosas terminaron así por cuestiones totalmente ajenas, pero pues me dolió mucho más, ¿no? Sí, ¿No? Me pues dolió es mucho que más. no Además, no se ha se. mantenido en el anonimato, o sea, yo sé porque obviamente tengo mucha gente que confía en mí, que me cree y por eso me enteré, pero esta persona ni siquiera ha dado la cara, ¿no? Pero de eso vive. Y eso es muy triste, Memo, porque desafortunadamente, pues yo era de la idea de que hay que creer en este tipo de cosas. Pero cuando te señalan a ti, dices, híjole, es que pues ya no puedo, al menos esta vez no puedo creerla porque están hablando de mí. No, no hay manera. Entonces, eso me puso a dar muchas cosas y por eso decidí ya no hacer teatro en la ciudad. Una, porque ya llevaba yo peleándome con el público. Ya, o sea, yo ya quería venirme a hacer teatro aquí, porque además la pandemia, como tú sabes, me arrojó acá, porque mi familia me dejó sin casa. Entonces dije, pues a ver, estoy aquí, hagamos teatro aquí. Y luego se juntan estas cosas, se junta este falso señalamiento y estas amenazas, además eran amenazas de ir a sabotear, o sea, se iban a meter a mi función de teatro, a gritarme agresos. Dije, no, entonces, eso fue lo que me hizo decir, ¿saben qué? Me retiro. En el mismo comunicado dice, ¿no? Hay cosas que no son ciertas y que podrían dañarme y yo mejor me voy. No me estoy escondiendo, me pueden encontrar en cualquier lado, evitando que se regara la pólvora, por supuesto, porque yo trabajo en la UNAM, trabajo en Canal 11, de eso como, de eso vivo, y es muy injusto perder la chama por eso. Además, pues yo puedo trabajar hasta de la balosa si es lo que hay y yo tengo que comer, pero puta, son espacios que me ha costado mucho trabajo ganar para el teatro Claro, mexicano. y además que ese tipo de cosas, lamentablemente, a los medios, como ahora le dicen, a los medios tradicionales y a los medios digitales, son cosas que les encantan, ¿no? Por Digo, no Y saben ni investigan ni nada, ah, pero lo difunden, ¿no? Para ganar clics, para ganar, y no saben ni quién. Y eso sí es como prender un cerillo en el pasto, ¿no? En el pasto seco. Y entonces no se sabe hasta cuándo se va a extender. Pues fíjate, así eso por eso por todo esto, por eso dije, ¿saben qué? Ya no voy a hacer teatro en la ciudad. Me ha estado yendo muy bien acá. ¿Y por qué regresé? Pues porque el mismo proyecto de teatro en versiones me lo pidió, ¿no? Fueron los mismos creadores y creadoras que me dijeron, no puede ser que les dejes a ellos este proyecto. Entonces, todas
imagínate, son 20 compañías pidiéndote que vuelvas a hacer teatro en versiones. Tuve la fortuna de que Rodrigo Mendoza, un gran colega y un gran amigo, me dijo, oye, pues yo tengo mi foro, hazlo ahí, ¿no? Es un foro chiquito, pero ahí hazlo. Entonces, tal cual, me dijo, ahí está el foro, tráete el proyecto. Es un proyecto maravilloso, tráetelo. Entonces dije, a ver, ¿cuál es el pretexto? ¿No? Porque el pretexto era, pues que pinche foro nos traicionó y se robó el proyecto. Y de repente un foro con todas las facilidades, con todo el cariño y con toda la amistad que es el foro de Macalone. Es un foro muy pequeño para 30 personas, lo cual hace que Teatro en Versiones se vuelva un evento maravilloso solo para 30 personas, ¿no? Está maravilloso porque se vuelve muy especial. Ahorita ya hay 22 compañías programadas tenemos ya el calendario todo el próximo año, entonces por eso es que regreso, porque dije, ok, está bien, o sea, no he dejado, por supuesto, lo que estoy haciendo aquí en Atenco, en Teotihuacán, en Texcoco, pero ahí fue, no he pensado todavía en hacer temporadas largas, ¿no? En la ciudad, porque ya está muy caro todo, ¿no? Ya está muy caro todo. eh, y, y también por esta cuestión de buscar nuevos públicos. Entonces mis obras de largo formato, por decirles de alguna manera, porque teatro en versiones son obras cortas. Ujú, ujú. No sé si regresarán algún día a la ciudad. A lo mejor regresarán de manera esporádica. O sea, ya no voy a hacer temporadas en la ciudad. No. No me alcanza, bueno, el dinero nunca me alcanzó, pero ya no me alcanza tampoco el ánimo, ¿no? Entonces, si teatro en versiones, que es un proyecto que está funcionando, prefiero invertirle en eso, ¿no? Y la gente ve 4 obras de 4 perspectivas. No siempre estoy yo en cartelera, porque a mí me toca alternar con otras compañías. Y cuando no estoy en cartelera, pues yo estoy coordinando el proyecto, entonces estoy ahí empapándome de otras compañías. Entonces, ahorita prácticamente me dedico al 100% a ese proyecto en lo teatral. Y mis monólogos, que ya llevan bastantes años, Hermanos cumple 10 años este año, en algún lugar el arco iris cumple 6. Entonces, mis monólogos, pues es mucho más fácil transportarlos porque prácticamente mi esposa y yo somos quienes nos hacemos cargo de todo eso. Eso sí los estoy moviendo, pero una temporada como las que antes tenía de 4 meses con obras largas, esas son las que definitivamente no creo que regresen a la ciudad. Una, porque no hay público. Dos, porque hay gente queriendo hacerme daño y para qué me les pongo ahí. ¿No? Claro. Bien que la mejor pelea es en la que no estás. Y tres, porque pues mira, la verdad es que veo teatro todo el tiempo, ¿no? Mi chamba es ir al teatro para difundir teatro, lo de el tiempo de teatro en Canal 11 está haciendo algo formidable, pero no, pero sí fue un retiro real, o sea, sí fue una cuestión Sí, sí, de, sí, sí. si no O- hubiera sido por teatro en versiones, no regreso, y te digo, es a la fecha que no me he presentado solo, es decir, con mi compañía, porque en teatro en versiones estoy cobijado. Somos 4 compañías, ¿no? Y sé que son compañías que no dejarían que esto sucediera y que si sucede saben que es totalmente falso. Porque yo necesito estar con gente que cree en lo que hago y, y, y que si llega a suceder algo así, lo que menos va a pasar es lo que pasó en el Foro Meet, ¿no? Que es ponerse del otro lado. Pero sí, te Sí, digo, bueno. se juntó todo. El año pasado fue terrible. Lo que fue el final del año pasado, este año, eh, fueron los peores meses. Ahorita ya no, porque ya estamos de regreso parcialmente, pero sí fue, ¿no? ¿Saben qué necesidad, no? O sea, estarme peleando por el público y encima de todo las pocas funciones estar amenazadas por este grupo de personas que tiene sus motivos, pero que están movidos por una persona que no tiene los motivos, ¿no? O sea, yo no me voy a pelear con mujeres que sé que vienen desde el dolor porque una mentirosa las está alborotando en mi contra. No va por ahí. Yo entiendo de dónde viene ese dolor legítimo y ni modo, ¿no? Además, yo sé que estando en medios, lo que menos quiero es que mi caso se utilice para desprestigiar donde hay verdad. Entonces, es mi caso, mi problema y hasta ahí la dejamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, digo, yo no sabía ahora sí que el intríngulis de todo esto, y pues, una vez más, pues te reitero que todo lo que te admiro por tu resistencia, no resiliencia, sino tu resistencia, tu fortaleza, que es una fortaleza que viene de dentro, de todo lo que tú has hecho con tu vida, con todo lo que tú haces y con todo lo que tú has beneficiado al mundo con tu creación, con tu apoyo a un medio. Por eso yo decía, un medio que es también, pues
es difícil, ¿no? El del teatro, ¿no? O sea, lo que comentabas de lo de las presentaciones, yo también, en estos últimos tiempos he estado metido en la cuestión en editorial de la producción editorial, ¿no? Más que la cuestión, la venta y todo eso y la promoción de libros. Y veo exactamente eso, o sea, hay que reinventar las formas, pero tú sabes que el medio editorial también está muy, y la Sí. institución, ¿no? O sea, por ejemplo, las instituciones hacen eventos y presentaciones y creen que quitándolo de las redes, la gente va a ir. Y entonces, pues la gente ya se acostumbró a que, porque también, por lo menos las cosas que suceden aquí en la Ciudad de México, pues es muy difícil salir ya. O sea, Sí. porque aunque vivas en o sea, en la periferia, o sea, de ir aquí al centro te tardas una hora, güey. Si no hay manifestación y si no pasó algo, ¿verdad? Más en Ujú, tiempos de lluvia, ¿no? Entonces la gente ya no va. Y bueno, y también igual, pues el teatro igual, porque el teatro tiene que ser, es una cosa colectiva, bueno, de tanto del, ujú. pero además también o era tomado como un acontecimiento social, ¿no? Es decir, vamos al teatro y luego vamos a vamos a cenar, la cenita y todo eso, y ya tampoco hay para eso, ¿no? Ni tiempo. Pon tú que sí haya dinero, pero no hay tiempo tampoco ya, ¿no? Para que organizarse e ir y todo eso. Entonces, qué bueno y qué bueno que tú con tu imaginación, tu creatividad has logrado encontrar formas, ¿no? Para seguir haciendo lo que a ti te llena. Por eso no te pregunto, ¿y qué hay y qué sigue, mi querido Andrés? No, pues lo que sigue es lo que estás haciendo, que a mí me Ujú. parece fabuloso. Siempre yo lo he dicho, sobre todo, te digo, desde el punto de vista de la generosidad. Y entonces, amor con amor se paga, y por eso yo te quise invitar a platicar y a ponernos al tanto, ¿no? Lo que pasa es que yo también, digo yo, por también igual a partir de lo que me sucedió, tanto en donde trabajaba y el percance, sé también que tú has tenido problemas de salud y todo, pero lo digo, no, yo con la mitad de lo que le pasa a Andrés, yo ya me hubiera dado por vencido, pero tú sigues, cabrón. Y eso es una cosa que da mucho valor y da mucho ejemplo para no dejarse doblar por la adversidad, por las adversidades que pueden surgir tanto de los demás como pues bueno, ni modo, pues las cuestiones de salud, pues hay que salir adelante, ¿no? Así Entonces, es. para mí como siempre es un gusto y sobre todo pues saber que ahora sí como dicen, en lo que cabe estás bien, sigues haciendo, digo, yo te sigo todas las semanas con tus programas y veo y digo, ay, Villa Andrés, mira, o sigues y sigues y sigues, te digo que yo no, luego digo, ¿de dónde saca tanto poeta y escritor? Digo, el teatro, pues del teatro, pues sé que es tu hábitat, estás al tanto, no creo que nadie ya en la actualidad esté al tanto del teatro en México como tú, ¿no? Que esté al pendiente y que vaya y que hable sobre las obras y que les dé difusión, ¿no? En Ujú. ese sentido, pues sí es has logrado, has labrado un lugar muy importante en la difusión del teatro mexicano y pues no te voy a decir que síguele porque aunque te diga yo que no le sigas, de todos modos le vas a seguir, pero te reitero mi respeto, mi cariño y mi admiración por, 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 por lo que eres y por lo que has hecho, y pues te quiero mucho, mi querido Andrés.
Igual Memo también siempre ha sido un gran necio también. Y pues entre necios, pues no nos queda de otra más que seguir neciando. Pues muy bien, pues muchas gracias, mi querido Andrés. Obviamente no va a ser la última. Ya sea que tú me invites o yo te vuelvo a invitar. Ahorita te digo, estoy con ya no empezando, ya voy a cumplir el año, con el nuevo formato lo del canal, con estas charlas y hablando de literatura, de lo que se me da a mí, pero pues es un gustazo Sí, bueno, que verte bien y verte como siempre activo y haciendo cosas. Y sobre todo, un poquito conocernos más, fíjate. O sea, uno a veces piensa de las personas cercanas y dice, oye, pero pues si yo no sabía, o sea, esto yo no lo sabía, esto no me lo había contado, esto yo no sabía. Yo pensé que siempre fuiste, te digo, que llegaste en una nave espacial y que siempre fuiste, y que siempre fuiste bohemio, que siempre fuiste bohemio. No, pues eres una gente seria. ¿No? Pero sobre todo eres una persona comprometida que no negocia con sus convicciones. Eso también es una de las cosas que compartimos, ¿no? así es. No cejar ante, ante, ante lo que queremos y ante lo que creemos. Pues muchas gracias, mi querido Andrés. Pues bueno, ya voy a parar la grabación porque yo sigo con mis anuncios, este, eh, pues de los cursos y de todo eso, ¿no? Perfecto. Entonces, pues bueno, Abrazote. hasta aquí. Muchas gracias, mi querido Andrés. A ti, mi querido Memo. No te vayas todavía. Bueno, pues ya, muchas gracias a mi querido amigo maestro Andrés Castora Micher. Qué, qué, qué buena charla tuvimos para conocer. Digo, los que todavía no los que no tienen la suerte de conocerlo, lo conocieron ya con la charla, todo el trabajo tan importante que sigue realizando, que ha realizado, sobre todo en pro del teatro mexicano, pues bueno, que siempre ha estado de capa caída, pero que también pues se enfrenta, como todo el medio cultural, enfrentará retos y también mezquindades y pues también hay que decirlo, también generosidad de personas así como Andrés Castuera y personas que se encargan de seguir sin cejar en sus convicciones, en su esfuerzo. Bueno, pues ya nada más para terminar, como siempre, pues bueno, invitarlos para que se inscriban. Empezamos nuevo ciclo en noviembre de los talleres de creación literaria, de poesía y de narrativa que estamos haciendo. Los lunes es el taller de poesía, vamos a empezar nuevo ciclo en noviembre. Está el taller de poesía de los lunes de 6 a 8, el taller de narrativa también de 6 a 8, y el taller de creación literaria para principiantes de los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Se pueden inscribir mandándome correo electrónico o por WhatsApp, entrando a mis redes sociales, ahí está toda la información siempre. Eh, el costo lo seguimos manteniendo de 2,500 pesos, son 12 sesiones del taller, de cada uno de los talleres, cada uno 2,500 pesos, dos sesiones en vivo vía Zoom y 12 sesiones grabadas para que ustedes sobre temas de cada uno de los talleres, además de compartir materiales, de compartir bibliografía, de compartir, pues bueno, y estar a disposición para dudas y comentarios. También aprovecho para invitarlos a que si no tienen tiempo para eh, comprometerse a tener un,
a un taller, es decir, pues 12 sesiones en un taller, pero tienen deseos de trabajar sus textos. Estoy promoviendo también las asesorías literarias relámpago, que son sesiones de 2 horas donde podemos trabajar textos, textos cortos de cualquier tipo, cuentos, poemas, ensayos, eh, proyectos de tesis o capítulos de tesis, donde podemos en una sesión analizar, revisar y dejar listos los textos. Cada una de estas sesiones de asesoría literaria relámpago tienen un costo de 750 pesos y se pueden programar pues a la hora que más les convenga, inclusive sábados y domingos podemos programarlas para que ustedes puedan tener acceso a esto, a estas cuestiones de asesorías literarias relámpago. Y desde luego, pues bueno, también siguen las asesorías ya más amplias en paquete de 6 sesiones del proyecto de proyectos, el laboratorio de proyectos de escritura, que es, pues bueno, un conjunto precisamente también de asesorías literarias para, pues bueno, trabajar proyectos más largos, desde eh, empezar a escribir la novela, el proyecto de novela, o ya revisar la novela escrita o el libro escrito, o empezar cualquier tipo de proyecto literario por escrito, de escritura que tengan ustedes en mente. Entonces, bueno, esa es la invitación. Todos los datos están en la descripción del programa y pues también invitarlos a que adquieran mi libro Antología del Indecible, cuentos eh, de diferente género y de diferente índole, que está disponible en las librerías Gandhi, en las librerías del Sótano, en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en las librerías de Educal. Ahí lo pueden encontrar o lo pueden pedir por las librerías digitales, las librerías digitales. Y también, pues bueno, también todavía pueden conseguir La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana, que es mi libro de ensayos sobre autores mexicanos, que también está todavía se puede encontrar en librerías y se puede encontrar en librerías digitales como Amazon y Gandhi. Allí también lo pueden encontrar. Guillermo Vega Zaragoza, La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contento de haberme reencontrado a través de esta entrevista con mi querido amigo y maestro Andrés Castuera. Y pues seguimos con el canal. Muchas gracias. Ya llegamos a 700 suscriptores. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Y pues muchas gracias a todos los que nos dan like, nos comparten a través de sus redes sociales y sobre todo pues le dan a la campanita para que les llegue cuando estemos ya con nuevos videos, nuevos episodios del canal. Pues muchas gracias y hasta la próxima.